Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre programación funcional en Python. Bien, ya con este video vamos a entrar en aguas pantanosas. Vamos a ver unas cositas un poquito más interesantes. Bueno, básicamente este capítulo en el libro se llama Packages for Functional Programming. Entonces, bueno, el autor repasa en concreto dos paquetes, creo que son dos o si no tres, que nos permiten realizar programación funcional en Python. Bien, eso es todo. Ahora, el libro no incluye, digamos, un background o una información de qué es programación funcional. Entonces, bueno, me tomé el atrevimiento de colocar estos conceptos aquí, características y ventajas de la programación funcional, en caso de que tú no entiendas qué es programación funcional. Bueno, básicamente antes de leer esto, que básicamente lo copié de Wikipedia, la programación funcional es un paradigma de programación. Dependiendo del nivel en el que te encuentres, ya ni siquiera en Python, sino en el mundo del computer science, de la informática o de la programación, sabrás que existen distintos paradigmas. Ahora, el más popular, los dos más populares son los paradigmas imperativos, si no me equivoco, que simplemente lo que uno siempre hace es colocar un montón de instrucciones. La paradigma de programación orientada a objetos, que es de los más utilizados. Pero la programación funcional es, en mi opinión y en la opinión de mucha gente, uno de los más fuertes. Y quizás para la gente que es más novata o que no tiene tanta experiencia, es uno de los más desconocidos. Bien, entonces vamos a leer el concepto que yo coloqué aquí. En informática, la programación funcional es un paradigma de programación declarativa basado en el uso de verdaderas funciones matemáticas. En este estilo de programación, las funciones son ciudadanas de primera clase o first class functions. Eso lo vimos en uno de los videos pasados, porque sus expresiones pueden ser asignadas a variables, como se haría con cualquier otro valor. Además de que pueden crearse funciones de orden superior, high order functions. Esto lo vimos todos. Si tienes dudas de qué significa funciones ciudadanas de primera clase y funciones de orden superior, te recomiendo que veas el video donde hablamos de esto. No recuerdo si es el video anterior o el de atrás, pero es en la línea del de las funciones. Bien, ahora, ¿cuáles son una de las características de este paradigma? Básicamente, todo lo que realizas cuando trabajas con programación funcional se realiza a través de funciones y de composición de funciones. O sea, todo lo que vas a realizar en tu código tiene que ser realizado a través de una función. Bueno, las características son que son funciones de primera clase y de orden superior, high order functions, first class objects. Esto, bueno, ya lo vimos, pues se pueden ser asignadas a una variable, pueden ser retornadas de una función, pueden ser pasadas como parámetro de una función, etc. Ahora, otra característica es que las funciones deberían ser puras. Ahora, esto es un poquito más avanzado, digamos, no quiero llamarlo avanzado, pero es algo un poquito más de teoría. Una función pura básicamente es una función que, recibiendo los mismos parámetros, va a retornar siempre lo mismo. Okay. Y que a su vez no tiene side effects, o sea, no se hace nada dentro. Ahora, esto es el concepto que yo entendía como función pura, pero leyendo un poquito más, y tiene todo el sentido del mundo, una función, para que sea pura, también existen como unas reglas. Por ejemplo, sí se puede, digamos, tener un side effect dentro de una función, pero tiene que ser al propósito que tú lo hagas. O sea, tú vas a cambiar algo dentro de la función, y si no existe esta intención de realizar un side effect o un cambio dentro de la función, entonces no debería ocurrir y debería retornar siempre lo mismo. Eso también es una función pura. Y además, si por ejemplo dos funciones no tienen dependencias entre sí, tú podrías ejecutar una primero o la otra, intercambiarlas, inclusive la podrías hacer paralela. De todos modos, les invito a que lean esto de las funciones puras. Muy interesante. Básicamente el objetivo de una función pura es controlar qué es lo que se va a realizar dentro de esa función y evitar escenarios inesperados, básicamente. Por último, está el elemento de la recursividad. Estas son las tres más importantes, existen más. La recursividad, porque, bueno, si se pone a pensar un poquito,
hay ciertos escenarios en los que tú vas a querer resolver algo y es complicado hacerlo solamente utilizando una función. Por lo tanto, digamos, el mindset que se debe tener al programar funcionalmente es tener en cuenta que se va a utilizar mucho la recursión en muchos casos. Bien. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Porque, bien. Lo que les hablaba, ausencia de efectos colaterales, porque, bueno, si controlas mucho con las funciones puras, que es exactamente lo que estás haciendo en la función, pues tú sabes exactamente lo que esperas que ocurra dentro de esa función, que esperas que retorne, que esperas que recibe, que esperas que ocurra. Esto casi a un nivel matemático. Bien, el proceso de depuración es menos problemático porque obviamente todo es una función. Esto lo discutía yo con mi manager actual, en el trabajo que estoy, de que la programación orientada a objetos te permite ganar abstracción porque, digamos, se parece mucho más al mundo en el que vivimos, digamos, el objeto. Pero la programación orientada a objetos moderna te permite hacer muchos tricks, muchas trampas, muchas cosas mágicas. Entonces hay veces en las que tú estás debugueando un código, seguramente les ha pasado a los que están viendo este video, y terminas viendo que se llama una función a una clase, y esa clase hereda de otra, y esa otra tiene un meta class por allá y un decorator y un desastre. Entonces el flow se va perdiendo. Mientras que con la programación funcional tú sabes que hay una función detrás de la ejecución de eso. Bien, entonces las pruebas, o sea, el unit testing, por ejemplo, es mucho más confiable. En general, cualquier prueba, porque tú estás probando funciones a la vez y sabes exactamente qué cosas hacen en qué momento. Simplemente prueba funciones. Y mayor facilidad para la ejecución concurrente, por lo que les hablaba de que si tú tienes funciones puras que no tienen dependencias entre sí, tú puedes ejecutarlas concurrentemente. Eso es todo. Entonces, bueno, esto es un overview o una introducción bien básica de qué es la programación funcional, pero les invito a que lean. Yo inclusive, a mí me gustaría leer un poquito más porque yo también tengo, digamos, unas lagunas teóricas sobre esto, pero es muy interesante. Bien, ahora sí vamos al punto del libro. Bueno, básicamente el autor empieza por hablar del módulo Functools. Functools es un módulo que agrupa una serie de funciones que ayudan a trabajar con programación funcional. Functools es increíble, muy bueno, sobre todo cuando ya necesitas hacer unas cositas un poquito más complicadas. Bien, pero esto es algo bastante sencillo, es el operador reduce, que seguramente lo conocen, y si no lo conocen, pues básicamente reduce lo que va a hacer es recibir una función y luego va a iterar sobre todos los elementos de una secuencia que le pases, y él va a tratar de combinarlo todo en un solo elemento. ¿Ves? Básicamente es eso. Entonces, ¿por qué esto es funcional? Bueno, porque reduce es una función, y si se fijan, nosotros estamos realizando este cálculo a través de composición de funciones. Lambda es una función anónima y luego afuera está el reduce, es una función que llama a otra función. Entonces, bueno, si ejecutamos esto, esto básicamente es el factorial de 10. Muy bien. Ahora, otra cosa interesante es que hay un módulo que se llama operator, que también nos provee de operadores matemáticos para trabajar de manera funcional de la misma manera. Recuerden que le dije que reduce, bueno, esto es una composición de funciones, pues hacemos lo mismo, solo que pasándolo en mul. Y él lo que va a hacer es agarrar cada uno de estos elementos de esta secuencia y lo va a multiplicar de la misma manera que está arriba, de manera funcional. Ahora, otra cosa interesante de este módulo operator es el item getter, que, bueno, como su nombre lo dice, básicamente agarra o trae un elemento de una secuencia, de un índice específico. Pero, por ejemplo, miren, aquí de la función sort tenemos estas metro areas, y el key de ordenamiento va a ser en este caso de cada una de las tuplas, el elemento número 1, que sería en este caso el segundo. Esto lo vimos en uno de los videos de la serie,
que básicamente aquí esto recibe una función. Entonces tú podrías hacer eso, esto sería lo equivalente, digamos. Pero bueno, es mucho más elegante con item getter. Esto, sí, vamos a ver que funciona. Efectivamente se ordenan por el orden de esto: in, j, m, y u. Bien. Ahora, bueno, esto va a tener más sentido más adelante. Esto básicamente es una tupla con nombre que se llama lat long. Tiene la latitud y la longitud. Y esto es otra name tuple que es una metrópolis. Bien, que las coordenadas, si se fijan cuando instanciamos aquí esta metrópolis, las coordenadas son también latitud y longitud. O sea, es una tupla con nombre lat long. Y luego esto lo hacemos varias veces. Esto es un list comprehension. Fíjense qué chulo que si tú empezaste a ver esta serie desde el principio sin saber estas cosas, fíjense como en este pequeño ejemplito combinamos tuplas con nombre, unpacking y list comprehension. Bueno, unpacking sí. Lo cual es interesante porque cada una de esas cosas las hemos visto a lo largo de la serie. Bien, bueno, esto básicamente lo que hace es hacer esto, crear una lista de metrópolis. Si nosotros podríamos hacer esto, acceder a una metrópoli, la coordenada, porque también es una tupla con nombre, lat long, y luego latitud de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es el otro operador que vamos a ver ahorita, que se llama attribute getter o attr getter, que básicamente nos trae propiedades de un objeto. Lo interesante de esta propiedad es que tú puedes encadenar, digamos, entrar a nested objects, o sea, objetos que están más profundos a través de un punto, como si lo hicieras afuera, cuando accedes a una propiedad de un objeto. Y fíjense que, okay, bueno, ahí era nada más el ejemplo, no se ve, pero aquí sí se ve. Fíjense que le estamos diciendo por cada uno de las ciudades, el key va a ser la latitud, o sea, la vamos a ordenar por la latitud. Y si se fijan, efectivamente se ordenan por latitud. Y aquí podemos ver todos los operadores que están presentes en ese módulo operator. Y se fijan, son muchísimos. Y si se fijan también, no todos son matemáticos, como dije al principio. Hay operadores lógicos y otras cositas ahí bien interesantes. Bien. Ahora, otro operador es el method color, que este es bien interesante porque vamos a ver qué hace. Aquí estamos definiendo un string y luego estamos, digamos, lo que recibe method color en su constructor es el método que va a ser convertido a una función, vamos a decirlo así. Si se fijan, en este caso nosotros le decimos que el method color en este caso va a ser upper. Si se recuerdan, upper es un método de la clase string. Uy, ¿qué escribí yo ahí? Oh, God. Ok. Upper. Bien. Se llama así. Pero nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole, bueno, ahora ese método lo vamos a convertir en una función. Y al llamar a upcase como función, pasándole un string, estamos llamando al método upper, que es muy interesante. Y aquí hay un ejemplo un poquito más chulo, que es teniendo la misma función. Lo que vamos a, en este caso, es replace. Y fíjense que si lo separas con coma, pues serían cada uno de los parámetros que recibe la función, el método replace. Replace, al igual que upper, se puede colocar aquí. Se coloca aquí. Entonces aquí básicamente estamos diciendo, bueno, vamos a llamar al método replace. Cada vez que encuentres un espacio, lo vas a colocar con un guión. Y luego a esa función es la que llamamos pasándole el string. Fíjense cómo efectivamente funciona. Muy interesante. No lo conocí antes de leer el libro. Creo que yo digo bastante eso, creo que lo dejé de decir un poquito, pero me gusta decirlo para que ustedes no crean que yo soy un genio en Python, que ya yo sé todo esto y soy demasiado bueno. La gran mayoría de las cosas que yo estoy explicándole a ustedes aquí, yo no las conocí antes de leer el libro. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo las aprendí un tiempo antes y ustedes las están aprendiendo ahora. Así que tampoco tenemos mucha diferencia. Bien. Ahora vamos a ver algo un poquito más interesante, que es
la función partial que está en functools. Partial, quizás esto te cueste un poquito más entenderlo, a lo mejor no lo dices, esto es lo más fácil del mundo, pero si no, bueno, que sepas que es normal que quizás no lo entiendas aquí, que quizás tengas que leerlo un poquito más. Partial básicamente lo que hace es como frizar una función. Esa es la manera en la que yo lo veo. Cuando digo, no, bueno, de hecho sería frizar los parámetros de una función. Entonces, por ejemplo, mul, ¿verdad? Este operador se supone que recibe dos valores. ¿Por qué? Porque bueno, tienes que hacer una multiplicación con dos valores o más, ¿verdad? Pero bueno, son dos. Entonces, si uno quisiera llamar al método, a la función mul, o al operador mul en este caso, viene del mul operator, tú tendrías que pasarle dos argumentos, o dos parámetros, perdón. Entonces, en vez de pasarle los dos parámetros, digamos que nosotros queremos hacer en este caso una función que siempre multiplique por 3 cada vez que la llamamos y que solo reciba un parámetro. Bien, pues básicamente definimos partial, decimos la función o el operador en este caso que vamos a utilizar, y separado por una coma le vamos a colocar cuál va a ser el parámetro que va a estar frisado. En este caso es un 3. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, se va a multiplicar 7 por 3. Es lo mismo que si fuésemos hecho algo así. Mul de 3 por 7. Solo que el primer argumento, el primer parámetro, lo estamos congelando con partial. Bien. Ahora tú me dirías, bueno, ¿para qué demonios voy a utilizar esto? Pues realmente sí es muy útil. Es muy útil en situaciones donde tú, por ejemplo, tienes que pasar algo. Imagínense este caso. Yo tengo una función que recibe dos argumentos, ¿verdad? Pero necesito utilizar esa función en otro lado. Y ese otro lado donde yo la tengo que utilizar solo puede pasarme un parámetro por X o Y. O así es como funciona y se implementó. Solo viene un parámetro. Entonces yo digo, bueno, yo puedo usar esta misma función y lo que hago es frizar algunos de los otros parámetros y llamo la función pasándole un solo argumento. O sea, en este caso, cuando uno hace partial, en este caso que nosotros lo hicimos, triple, que es una función nueva, es el operador mul, pero recibe un solo parámetro, un solo argumento. Lo cual, bueno, vamos a ver ahorita que es bien interesante. Y bueno, esto es básicamente, si se fijan, va a ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y así. Básicamente la función triple que acabamos de crear. Ahora, volviendo al ejemplo del tag, que ese sí lo vimos en el ejemplo en el video pasado, o antepasado, estoy seguro ahora. Bueno, esto no lo voy a ver. Si tienes alguna duda de esta función, pues vayan a ver los videos anteriores. Pero lo interesante es que nosotros podemos crear un partial, ¿verdad? De la función tag, que es la que creamos aquí arriba, y frizamos el parámetro image, que sería el primer parámetro posicional o el primer argumento posicional, y luego el parámetro de keyword CLS lo frizamos con pickFrame. Y bueno, después llamamos a nuestra función picture y le pasamos un parámetro de keyword que va a ser wumpus.jpg. Ahora, si ya vieron el video pasado y entendieron lo que hace esta función tag, me gustaría que pensaras un poquito cuál sería el output de este box aquí, en este caso, este notebook. Bien. Bueno, el output es el siguiente: image class, pickFrame, source, wumpus.jpg. Si se fijan, cada vez que nosotros llamemos a la función picture, fíjense que no le estamos diciendo que es una imagen, que es la forma en la que, como el primer argumento, y no le estamos pasando la clase, pero él siempre va a crear tags de imágenes con clase pickFrame, y todo lo demás que nosotros le pasemos aquí es lo que él va a colocar adicional. Podemos hacer la prueba. Si nosotros en vez de eso le ponemos un GIF, por ejemplo, fíjense que va a ser lo mismo, image class pickFrame, pero el source va a ser wumpus.gif. Así que está bien útil este tema de partial. Y inspeccionando un poquito esto, picture deja de ser, digamos, la función tag que nosotros creamos al principio
y pasa a ser un partial. Y bueno, como es un objeto, tiene sus propiedades. Por ejemplo, podemos analizar picture.func de la función y se fijan en la función tag, que es la que le pasamos. También podemos traer los argumentos. En este caso sería image, está aquí. Y claro, bueno, los keywords también son argumentos, pero en este caso son separados. Si accedemos a keywords, vemos que tiene la clase picFrame. Entonces, digamos, este picture, o sea, ese partial, ya se convierte en un objeto que nos da cierta información sobre la función que está frisada en ese momento. Y bueno, esto es todo. Creo que está bastante chulo este tema de la programación funcional, sobre todo si no la conocías. Si la conocías también. El módulo FuncTools es bastante genial, creo que ya lo mencioné. Y por suerte, en el libro se menciona, hay un capítulo entero sobre FuncTools, si no me equivoco. Entonces lo vamos a ver más a profundidad. Lo que viene después de esto, no estoy seguro si lo voy a incluir en la serie, a lo mejor sí. Porque digamos, a mí me pareció súper interesante, pero no sé qué tan interesante le parezca a la gente porque es muy teórico. Muy teórico y además mencionan dos patrones de diseño que yo no sé si la gente que está viendo esta serie está familiarizada con los patrones de diseño, porque realmente, bueno, al final esto es para aprender Python, realmente. Y básicamente el siguiente capítulo lo que hace es agarrar unos patrones de diseño y los convierte en Python con funciones y etcétera. Vamos a ver. Si no, de todos modos, si nos saltamos ese capítulo, bueno, lo siguiente que va a venir va a ser genial igual. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video de la serie.